Hola, soy Carmen Sánchez, una de las psicólogas de la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis. Hay un punto en común a la mayoría de afectados de NF y sus familias, independientemente de los síntomas que presenten o del nivel de gravedad, y es la sensación de soledad que experimentan en algún momento por tener una enfermedad rara o poco frecuente. Muchos afectados, por sus circunstancias o bien por la zona donde viven, no han conocido nunca a alguien con la misma enfermedad. Además, una persona puede tener un buen apoyo social y familiar, algo muy importante, pero al mismo tiempo tener la sensación en algunos momentos de que ese entorno no llega a entender del todo lo que significa vivir con una enfermedad como la NF, lo que de verdad le preocupa o lo que se siente al tenerla. Uno de los objetivos de los grupos de ayuda mutua ofrecidos por la asociación desde hace más de 20 años es el de compartir y abordar los problemas que afectan a la vida cotidiana de los afectados y de sus familias. Los participantes dentro del grupo pueden llegar a sentirse identificados con muchos de esos problemas y podrán ayudarse unos a otros aprendiendo de las experiencias de los demás en situaciones similares. Algunas otras ventajas de participar en los grupos de ayuda mutua pueden ser pues, el clima de confidencialidad y confianza creado, que es el que facilita la expresión de todo aquello que preocupa a cada persona. El grupo además puede ahorrar tiempo y energía para resolver los problemas que a una persona por sí sola le costaría más. Todo esto gracias a la veteranía y el consejo de los que ya han pasado por lo mismo. También puede llegar a aumentar la autoestima, o bien porque están sintiéndose útiles prestando ayuda a otros en la misma situación, o por recibir esa aceptación, comprensión y apoyo incondicional que tanto necesitaban por parte del resto de los participantes. El grupo además actúa como un reconductor ante miedos y preocupaciones irreales, es decir, que entre todos la tendencia natural será la de centrarse en el presente, situarse en la realidad de cada uno y ser lo más pragmáticos posible, reduciendo de esta manera el nivel de ansiedad anticipatoria, que es la que se tiene al pensar en lo que puede llegar a pasar en un futuro que no tiene por qué. Esta ansiedad es bastante frecuente en las personas con NF y sus familias. La distancia nunca será un problema en la era de la comunicación y, por supuesto, tampoco para beneficiarse de estos grupos de ayuda mutua. Por eso, no importa dónde vivas, ya que la asociación organiza grupos de ayuda mutua online por videoconferencia. Si quieres participar en alguno de estos grupos, no dudes en contactar con nosotros.